Sí. Buenas tardes. En Medellín vamos bien. Para disfrutar de manera segura de este encuentro, les recordamos usar siempre el tapabocas, cubriendo boca y nariz, lavar las manos, usar alcohol o antibacterial. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad, diría Neruda, son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de esos códigos hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura y Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras, con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo. Queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. La actividad que tendremos a continuación hace parte de la franja Salón de Editoriales Independientes, que hemos pensado para conversar sobre temas como literatura, política, ciencia, periodismo, arte, poesía, las palabras y temas contemporáneos. Realizaremos registro fotográfico y audiovisual con fines divulgativos. Si no deseas ser parte de este, te solicitamos que lo hagas saber al equipo organizador, que está identificado con camisetas de la fiesta. Recuerden visitar nuestras redes sociales, @fiestalibro en Twitter e Instagram y Fiesta del Libro y la Cultura en Facebook, usando el hashtag Fiestalibro 2021. Los dejamos entonces con la reflexión postimpresionista frente a Carlos Marx y su relación con los memes, un destino racionalista. Juan Sebastián Corcione, creativo encargado, conversa con Francisco Toquica de Caimpress. Buenas tardes. Bueno, gracias al equipo de Fiesta del Libro por la invitación. Bueno, primero queremos hablar del nombre de la charla. La charla no tiene nada que ver con postimpresionismo ni Karl Marx. Tenemos una aplicación que genera nombres que se llama Plasta, que es muy buena porque a veces es muy difícil nombrar las cosas y esto, pues queremos que sea más como una especie de conversación alrededor de el ya trillado tema de los memes. Entonces, bueno, les voy a mostrar muy rápidamente quién soy yo. Esto es de otra presentación, o sea, solo vamos a ver el capítulo 1. Este soy yo, mi nombre es Francisco Toquica y soy artista plástico. Nací en Bogotá en el 81, acabo de cumplir 40. Soy Virgo, gallo de metal en el horóscopo chino y ascendente Cáncer. Bueno, hago cosas como dibujos y esculturitas en mi carrera artística. Ahí estoy yo disfrazado de conejo. Ahí yo estoy. Eso fue en un sitio para un evento que se llamaba el MD07. Que nos invitaron a hacer una intervención y bueno, para terminar de romper el hielo, ese fui yo ese día. Y bueno, le debo mucho a Medellín. Listo. Terminé haciendo libros y publicaciones porque en el 2005 conocí una editorial que se llama Nieves, que es la de la parte superior en la esquina izquierda, y eran unas publicaciones, ellos hacen fanzines, es como una editorial suiza o sueca, no me acuerdo de dónde es, y hacen pequeños fanzines como con gente muy famosa, y a Felipe Cortés y a mí nos pareció que era una muy buena idea hacer ediciones pequeñas de mujeres que dibujaran, de mujeres dibujantes, y de ahí empezamos como a producir editorialmente. Y luego llegamos a la cuenta de Caimpress del Instagram, que para nosotros es una publicación más, o sea, es una publicación virtual como un periódico donde subimos periódicamente una cierta cantidad de memes. Esas son otras referencias, digamos, que han alimentado la editorial. Está esta revista francesa que se llama Harakiri,
que es increíblísima, muy adelantada a su época. Y luego proyectos como el de Mauricio Catelán, el del pajarito que está abajo, que se llama Toilet Paper, que, bueno, se reconoce mucho con el trabajo de Harakiri. Bueno, estos son libros y ya. Entonces ahora sí, tú. Bien, mi nombre es Juan Sebastián Porciones, soy publicista, historiador del arte, trabajo hace más o menos unos 3 años como creador de contenidos. He tenido la oportunidad de ser parte de proyectos culturales, el que me trae acá a hablar con Francisco sobre memes o imágenes virales, tiene que ver con mi participación como el creativo a cargo de las stories del Bicentenario. De las cuentas, uy, perdón, de las cuentas del, ¿me avisas si quieres para que, ya, de las cuentas del Banco de la República, Banrep Cultural, y pues también tengo un espacio en donde produzco y reflexiono alrededor de la memética y de las imágenes pobres. Y pues bueno, eso es lo que nos trae a Francisco y a mí hoy acá, discutir o conversar con ustedes y entre él y yo sobre los memes o sobre todo la función pues o el papel que cumple cosas como el humor en la manera en que comprendemos pues la vida. Y creo que por ahí podríamos empezar. Este conversatorio es abierto, pueden intervenir cuando quieran, si tienen preguntas tanto de la carrera de Francisco como la mía la pueden hacer, por supuesto, no hay ningún problema. Y nada, pues empecemos. ¿Tienen alguna pregunta antes? ¿O todo bien? Listo. Listo, pues a ver, básicamente ya lo que pasa es que en los últimos 3 años ha sido muy recurrente el tema de invitar a hablar sobre memes en diferentes contextos y por eso sentimos que se empieza a agotar un poco esa noción que existe del meme como una unidad de comunicación cultural, ¿sí? Que tiene una eficiencia de viralidad muy alta. Entonces, ¿por qué digo que se empieza a agotar? No solo porque hemos escuchado eso 200 veces, sino porque ya no son tan simples como en un principio lo fueron los memes. Ya no son simples anotaciones o comentarios sobre un tema que se puede aplicar a otro, sino que ya hay estructuras mucho más complejas y parte de eso es gracias al humor. Y es que el humor permite ver de frente digamos, como los problemas o las injusticias o la vida al final, ¿sí? Como que la vida no es justa y pues la vida es lo que es y ya, no hay una balanza que le dé a uno un premio por sufrir, ni nada por el estilo, sino simplemente si sucede, sucede. Y a veces es muy difícil abordar temas, yo no sé, hablar de la pedofilia en la Iglesia Católica es un tema súper complicado, es súper delicado, pero de pronto a veces un meme le quita a uno ese piso con el que uno está construido, le remueve los prejuicios y le da otra perspectiva. Y eso digamos que lo convierte en pues es una herramienta muy poderosa para poder abarcar unos temas muy complicados. Sí, digamos, un ejemplo de lo que dice Francisco, y me voy a parar en esa idea de cómo los memes o la memética, ¿no? Porque a veces cuando se habla de memes de internet se sigue pensando en la imagen estática con esa letra blanca impact que se replica y una y otra vez y pues que se viraliza, pero pues más bien uno debería o deberíamos tratar de comprender el fenómeno como imágenes virales. Curiosamente, en una época en donde un virus pues nos tiene a todos con tapabocas, metidos en nuestras casas, enfermos, etcétera, en el lenguaje de la comunicación se utiliza, ¿no?, como objetivo la viralización, ¿no? Mientras por un lado en lo biológico le corremos a un virus, en la comunicación se nos pide a los que trabajamos, por ejemplo, haciendo contenidos, que logremos viralidad y viralización. Y esa doble condición del virus biológico y el virus memético, pues da cuenta pues de la realidad. Entonces, claro, como los virus mutan, lo memético ya no es una unidad simple de comunicación,
sino que se vuelve algo mucho más complejo que, y aquí creo que estoy de acuerdo contigo, simplifica cosas de pronto mucho más complejas. Justamente el virus, por ejemplo, el COVID-19, uno podría tratar de comprender el virus del COVID a partir de memes. Ojo, no estoy hablando de posverdad, ni si la vacuna funciona o no, nada de eso, pero sí uno podría decir, bueno, ¿cómo comprendo algo que no entiendo sin ser médicos? No sé qué pasa con un virus, no sé qué le pasa a mi cuerpo, pero sé que tengo que encerrarme. Entonces, digamos que un ejercicio interesante sería rastrear todos los memes que se han publicado desde el día del paciente cero en el mundo, de la noticia, hasta hoy en día. Entonces es como una doble intención y simplifica algo que de otra manera es muy difícil de comprender. Es decir, un virus, pues para los que no somos biólogos o trabajamos en ciencias de la salud, pues es algo muy abstracto. Y creo que la función de las imágenes meméticas o las imágenes virales hoy en día justamente es ser estructuras de sentido muy complejas que se vuelven totalmente simples, ¿no? Y digamos, yo te haría la pregunta, tú y yo hablamos alguna vez en otra oportunidad sobre la condición del contexto. Tú afirmabas que lo más importante a la hora de comprender los memes era el contexto. Sin embargo, los memes son como explosiones globales de sentido, porque existen más allá de las fronteras, pero se usan, digamos, en un espacio contextualizado. Entonces, quisiera que ampliaras esa idea. No sé, si quieren seguir, claro, no hay problema. Crúcense. Los esperamos, no estamos proyectando nada. Llegaron tarde a clase. Se sentaron algunos encima del sticker, lo pueden coger, es un sticker, es un regalo. Si quieren, si no, pues lo dejan ahí. Todos ahí calentando el sticker, yo todo triste, como, ay, 3 de la mañana yo cortando los stickers y ustedes ahí sentándose encima. Bien, entonces quiero que hablemos un poco como de esa parte y luego pues sí, creo que podríamos ampliar esta idea de que el humor, digamos que pone en palabras, simplifica el mundo, por decirlo pues de alguna forma. Sí, digamos que cuando comentaba que han mutado esa idea original de una unidad mínima de comunicación a unas ideas mucho más complejas y pues casi que herméticas en muchos casos, también depende del contexto de dónde se ponga ese meme, lo que representa, ¿sí? Y pues es súper fácil evidenciarlo con la polarización que se da, por ejemplo, en la respuesta de ese meme. Entonces uno postea algo y de inmediato se generan unas brechas a partir de comentarios que se empiezan a alimentar porque alguien vio que estaba en contra o a favor y empieza a alimentarse esa discusión y pues la ausencia de contexto también permite que esa polarización sea mucho más fácil. Entonces es complicado, no me parece que sea tan sencillo de manejar porque tendría uno que tener como un meme y luego la explicación del meme y la argumentación del meme y las razones de por qué se hizo eso. Entonces no, me parece que sí es importante el contexto, pero pues, si uno explica el chiste ya no es chiste, pues es como que pierde toda la gracia y pues, esa viralidad y esa rapidez. En eso que tú dices hay una idea muy interesante y es cómo desde una publicación de un meme los comentarios generan otras formas de sentido, ¿no? Esta cosa de que el sentido se expresa como de manera rizomática y agarra para los lados de quien quiera. Quizás pedirle contexto a un meme es problemático, sin embargo, pues hay memes que, lo que a mí me parece interesante del fenómeno memético es que primero pues su capacidad de replicación, que pues de nuevo, esta doble realidad de lo viral, ¿no? Como lo viral biológico y lo viral cultural, uno como objetivo, otro como problema, pero por otro lado también me parece muy interesante que los memes tienen como una forma de estructura que se comprende y justamente sobre esa estructura se escribe encima, ¿no? Una resignificación y eso pues lo lleva a nichos, entonces es un lenguaje global que se termina expresando en nichos muy pequeños, como memes de físicos.
Si uno no es físico, pues no entiende el chiste. O memes de, bueno, no sé, hay memes cristianos. Al final, la memética es un lenguaje, pues, que está utilizando, digamos, diferentes escenarios de la vida. Incluso los políticos, ¿no? Ya los políticos están haciendo, no sé, challenges en TikTok, reaccionando a una forma memética muy interesante que es el audio y la música como meme, ¿no? También la música comercial hoy en día es pensada como un meme y por eso el objetivo de los músicos es pegar un challenge en TikTok, ¿no? Porque eso le aumenta producciones. Tú tienes una pregunta, ¿cierto? Ujú. Pues sí, pues, y esta es una opinión muy personal, no, digamos que es muy de la superficie, y es que hay una condición actual y es la velocidad con la que se desarrollan las autopistas de comunicación para generar esa red, va muchísimo más rápido y pues nosotros no vivimos tanto. Entonces, estar consumiendo contenido y, no, y esto va mucho más allá de los memes, o sea, hay tweets, hay canales de noticias donde uno solo simplemente lee como 3 frases y uno ya se hace una idea de un contexto porque pues no hay tanto tiempo. Y es muy complicado, um, pero también es raro porque es muy volátil. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó que en la editorial tenemos un autor que se cuadró con una periodista cultural, la periodista cultural, bueno, la cosa es que terminaron y ella se agarró con él durísimo, tanto que le tocó poner una denuncia en la policía, que se le burlaron en la policía porque como así que iba a poner un hombre una denuncia por una... Le tocó ir al DAS no sino a la fiscalía, y cuando ya tenía todas las puertas bloqueadas, empezó a atacar a los cercanos. Y en una de esas escribió un artículo muy mal escrito porque uno lee el artículo y el 70% del artículo es echando flores de lo que hemos hecho en la editorial. Y el otro 30% es diciendo Francisco Toquica, editor xenófobo contra venezolanos, y es como, pues puta, es como lo menos cercano a la realidad que hay tanto en el espíritu de la editorial como en mi condición humana. Y en un momento como que me asusté un montón, porque eso fue un retweet de retweets y luego estaba Daniel Sampero Espina hablando y no sé qué, era como, ¿esto a qué hora se creció? Y me tocó llamar a una amiga mía que sabe mucho de esos temas y me dijo como, mira, no hay nada que hacer, ya perdiste, y ya perdiste, pero vas a ver que mañana ya nadie se va a acordar de esto. Y va a haber otras 20 peleas y otras 20 empaladas públicas. Eh, no vale la pena pelear porque no tiene sustancia. Nadie se tomó el tiempo de leer, o sea, yo leía el artículo y decía como, pero este artículo habla muy bien de mí, salvo el pedacito que dice donde me señalan como xenófobo, pero nunca explica
por qué me está señalando, ni cuál es la acusación, ni nada por el estilo, pues porque no había ningún argumento de peso. Entonces, sí es muy extraña la condición en la cual nos encontramos porque hay una producción de herramientas de comunicación, pero pues no hay el espacio para formar a las personas cómo se debe manejar. ¿Sí? También siento que se puede estar simplemente saturando en este momento y va a llegar un punto, 2 generaciones adelante, donde ya nadie va a querer, o sea, como que va a haber un rechazo natural. ¿Sí? Como antes, ahora que tengo 40, que en los consultorios uno iba al médico y el médico estaba fumando y la gente fumaba en los aviones y ahorita hacer eso es como absurdo e impensable. ¿Mm? Puede que pase eso también. ¿Mm? Que 2 generaciones adelante de nosotros digan como, pero la gente sí pierde tiempo a punta de espumita. Sí, yo creo que los memes, o más allá de los memes, lo que pasa es que los memes, cuando uno hace una categorización cultural, todavía tenemos ese rezago de pensar que la cultura se expresa desde formas categóricas y esas categorías están determinadas, digamos, en el caso de lo que usted plantea, por su superficialidad o su profundidad. Sin embargo, un meme es un artefacto estético supremamente complejo. Lo que dice Francisco tiene razón al ejemplificar, digamos, su caso, y es que se sustenta en una velocidad que crea cierta forma de cacofonía en la manera en que teníamos de comprender el mundo. Yo no creo que el mundo sea más sencillo, ni mucho menos, sino que quizás los problemas que estamos enfrentando hoy en día con respecto al lenguaje y a la manera en que damos sentido, ya no corresponden a una búsqueda estructurada de la realidad. A veces solemos creer que un sticker de WhatsApp es cualquier cosa, porque su uso es totalmente, digamos, democrático, es decir, lo usa todo el que tenga WhatsApp. Y bueno, y que lo quiera usar, ¿no? Pues también. Y creemos que por eso es una imagen, yo cuando me refiero a las imágenes virales, me refiero a ellas como imágenes bastardas. Hay otras teorías que las llaman imágenes pobres, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo, siento yo, es un proceso de cambio en donde la velocidad en la que se está sustentando la manera que estamos dando sentidos es cacofónica o disonante, perdón, con la forma en que nosotros teníamos de comprender el mundo. No es que se esté banalizando el mundo por culpa de los memes. La banalización del mundo es un proceso que lleva, digamos, mucho más tiempo. No es que los influencers estén dañando el mundo. Un influencer es el santo de hoy en día. Lo que pasa es que hoy en día lo ve 10 millones de personas y en la alta edad media iban 100 personas y peregrinaban a una catedral europea. Pero es la misma figura, ¿no? Esta cosa ahí de la moral y el aleccionador moral. Lo que sí estamos viendo es un cambio, quizás a nosotros sí nos toque esta hiperbanalización, hay teóricos pues, que la llaman hiperestetización, etcétera, y tienen razón, pero va a llegar un momento en que eso también sea la forma en que comprendamos el mundo. Al final, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es la forma en que damos sentido, porque somos nosotros los que somos conscientes que damos sentido, básicamente. Entonces sí parece ser eso, pero yo creo que en el fondo vendrán de la misma forma que cuando salió, no sé, la imprenta, pues generó un problema y para muchos era pues raro tener una Biblia hecha en una imprenta de tipos móviles y no la Biblia católica, ¿no? Hecha pues por un monje por allá encerrado en una abadía. Lo que pasa es que la velocidad sí es muy diferente, sí se sustenta ahí en nada. Entonces, sí hay como una recodificación de la memoria. Los memes no permiten memoria. Sin embargo, uno cree eso, pero de repente no está presente, pero uno se puede acordar de un meme o decir, ay, como el del meme de hace 10 años, por ejemplo. Entonces sí se empieza a escribir una historia también. Y hay unos artefactos que dan cuenta de un pasado. Eso creo yo. Sin embargo, comprendo el comentario porque, pues sí, es espuma, como usted decía. Y, bueno, digo,
Sí, ideológicamente los memes también tienen una amenaza, ¿no? Como éticamente los memes tienen un problema, el uso de la imagen de otro, por ejemplo, nadie quiere convertirse en un meme, en una sociedad, digamos, ay, no quiero usar términos Foucaultianos ni nada de eso, pero hipervigilada, pero pues sí, o sea, todos somos susceptibles de ser un meme, y hasta qué punto queremos volvernos una imagen viral o no. Sí, esos son problemas, digamos, éticos serios que se presentan a la hora de discutir lo memético, pero también, como tú lo dices, es una herramienta ideológica supremamente válida, por ejemplo, para satirizar al poder. Y la sátira del poder es la herramienta que tiene el pueblo desde antes de que se considerara a sí mismo incluso pueblo. ¿No? Lo que pasa es que ahí viene un problema y es cuando el poder también usa memes. ¿No? Entonces se equipara, ¿no? Se equipara el lenguaje. Por un lado uno está ahí dándole duro al poder con los memes, pero pues nos salen con memes. Como un expresidente que no quiero nombrar, que él mismo publicó un meme con un pelo liso por una situación muy particular, o un candidato presidencial que hace un chiste en TikTok, ¿no? Entonces, de nuevo, hay como esta cosa del péndulo, estamos como en el péndulo y yo creo que equiparar esas cargas va a tomar tiempo. Quizá, no sé si tú lo piensas así, quizá la respuesta sea irse antes de los memes, ¿no? Como una búsqueda prememética a la imagen análoga de pronto. Pero yo creo que hay Ah, ya una tiene una cosa y pregunta es, ahora. Da tu idea y ahorita le damos la pregunta, tranqui. hay una cosa que siempre pienso cuando empiezan esas discusiones sobre quienes, pues con las polarizaciones sobre un meme, eh, y es que la gente se va como sobre el meme puntualmente, ¿sí? Y al final el meme no es más que una herramienta, igual que el lenguaje, igual que un cuchillo, igual que un asadón, todo es susceptible de ser un arma también. Entonces, cargarle ese peso a una herramienta, pues uno tendrá que ser un poco más objetivo y no actuar como esa misma espuma que uno está criticando, sino ir un poco más allá y decir como, bueno, ¿quién hizo este meme y cuál es como, o sea, cuál es su contexto? ¿Qué lo llevó a hacer ese meme? ¿Cuál es el impacto real que tiene? Lo que pasa es que eso es una tarea que nadie va a hacer, o sea, porque es súper difícil, pues algoritmos e inteligencia artificial procesando un montón Cientos de información, sí. ¿Alguien iba a decir algo? El allá. Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, lo que pasa con Tilín es lo mismo como Juanito. ¿Quién se habrá inventado? Yo me llamo Juan y cuando niño todo el tiempo sufrí porque todos los chistes eran Juanito le dijo a la profesora, el lenguaje es una herramienta. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que es un desahogo. Lo que pasa es que, de nuevo, pues también ese espacio de reproducción de violencias, pues es que es como una letra, ¿no? Creo, lo memético, pienso. ¿Alguien quiere decir algo más? La forma, lo que pasa es que, por ejemplo, los memes prometen no tener autor. Ajá. Entonces, al no tener autor, el anonimato también convierte cierta libertad. Y como los memes circulan en la libertad de Internet,
Los caricaturistas, por ejemplo, generalmente publicaban, tenían que rendirle a editores, a su periódico. Había una cadena de intereses que mediaban la forma en que se hacía una caricatura, para bien o para mal. Lo memético, por ejemplo, no le rinde cuentas a nadie porque es medio tanto como es contenido. ¿Sí me entiendes? Es medio en sí mismo. Entonces, yo creo que ahí está la principal diferencia, creería yo. No sé usted. Y la otra cosa es que le quita la carga del virtuosismo a la caricatura, tanto de la manera de abstraer una situación y traducirla en sátira o en un chiste, eh, y la parte, pues, digamos, de la habilidad gráfica, de poder hacer esa traducción. Eso con el meme pues no existe porque hay plantillas, es como la cosa más fácil de hacer, es más fácil que abrir un correo. ¿Sí? Claro, eso, por ejemplo, lo que tú dices tiene que ver con la estructura de sentido y lo complejo. Realmente un meme son capas y capas de sentido hasta el punto que se diluye la noción de autor. Hoy en día uno podría hablar de la estética de la información, de la informacionalidad, a partir de productores de contenido. Un artista es ahora un productor de contenido y se pone en tensión, por ejemplo, cosas como lo gestual y la firma, el autor. Claro, está este tema de los NFTs que es más abstracto de lo que se podría pensar, pero por ejemplo, eh, em, realmente lo de los NFTs es como criptomonedas para criptoimágenes y ya, es como copiar el modelo del intercambio del mercado del arte en un escenario, digamos, que no existe en lo físico, pero sigue teniendo esa condición muy interesante de no tener autor. O sea, muchas veces a usted no le ha pasado que le escriben reclamando la autoría de memes que usted ha hecho. A mí ¿De me qué? pasa mucho. Como, oiga, de los créditos. Y yo, pero es que ese meme lo hice yo. Pero no importa. Entonces, ¿qué noción de autor nace? Y creo que esto resulta interesante, sobre todo en la labor de Caimpress, que usted ve y ustedes ven su página de Instagram como una publicación más. Entonces, no hay de pronto autoría, pero sí espacios de reproducción. Por ejemplo, si ustedes, algunos acá, siguen a Caimpress, siguen esos memes por una razón particular, ¿no? Entonces, eso es una labor editorial. ¿Cuántos memes circularán al día? No, pues, Creo que un infinito. número. Sí, hay algo que quería como recoger de todos los comentarios anteriores, y es que por un lado el tema del humor sí es una válvula que le quita presión pues a un montón de temas. Por otro lado, sí da angustia, en principio, como sentir que todo es muy ligero y que pues se banaliza exageradamente, pero al mismo tiempo creo que esa angustia es producto de esa aceleración en la que estamos sumergidos. Y es entender que no vamos a ver ningún cambio eh, en nuestras vidas como eh, sustancial. Para que hayan cambios reales se requieren generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. No, y usos de la misma herramienta, así como se empezó con la piedra hasta, bueno, ¿Sí? Pero, pero sí funcionan para ir como poniendo semillas de ideas y reforzar ciertas ideas en las cuales uno pues está soportado pues sus prejuicios. Y, y pues yo creo que no nos deberíamos angustiar tanto. O sea, como ya todo está muy complicado como para que nos bloqueemos y no podamos pensar bien, porque al final esa angustia también empieza a ahogar de alguna manera pues, y por estar ahogados uno toma la decisión, bueno, puede tomar la decisión incorrecta. O por lo menos uno no está seguro de, como, ¿será que sí tenía que votar por él? Como, ¿qué más?
Sí, tú ibas a decir algo, dime. Sí, que lo que dices es súper interesante porque hay un caso puntual que no recuerdo el lugar, pero era una profesora que ponía a los estudiantes a interpretar, creo que era Cien años de soledad, a partir No, de Crónica de una muerte Crónica de anunciada. una muerte anunciada, a partir de memes. Y era como, es eso que estás diciendo que genera un estímulo, es lo realmente importante del meme, y es como esa unidad que te está generando un estímulo. Ya te hace reaccionar ante algo y ya estás generando un pensamiento, pues, de alguna manera. Además, el lenguaje, o sea, usar el lenguaje es una forma profunda de comprender. Y ahora que lo mencionas, justamente la estrategia que hicimos en el Banco de la República con respecto a las stories del Bicentenario fue justamente eso, y ese fue el trabajo que yo tenía. A mí un historiador me entregaba un ensayo de historia, sí, gracias. Un historiador me entregaba un ensayo, hablar otra vez y otra vez de Simón Bolívar y que, no sé, la conspiración septembrina y toda la historia se vuelve, y sobre todo la historia de divulgación, no la historia de los historiadores que es historiográfica, que es fuente, sino esta cosa como anquilosada, se volvía aburrida. Entonces el banco, éramos un equipo de varias personas, somos pues, decide como, bueno, vamos a empezar a usar un lenguaje que nos permita masificar estos ensayos que están guardados allá en la Luis Ángel Arango, que leen solamente los historiadores. Entonces, no, es que historiográficamente esta fuente está mal porque no es primaria, bla, bla. El ejercicio fue entonces empezar a apropiarnos de un lenguaje y crear metahistorias. Pues al final es una narración ficcionada de hechos históricos que permiten hablar en primera persona un pasado distante con un lenguaje que conecta a los jóvenes, ¿no? Entonces, justamente es eso. Porque, claro, pensar que esto es simplemente un capricho es raro. Sí, Porque al final todos los usamos y todos hablamos de memes, incluso en reuniones familiares. ¡Ay, sí vio el meme! No, es raro, es una relación de sentido muy extraña. Y pues eso pues tiene una potencia muy interesante. sí, tanto así que estamos acá hoy. Hablando de memes, dime. Espera, Ah, el primero y luego tú. listo. ¿Pandemia? Sí, de pronto, y ya para dar la palabra al amigo allá atrás.
Pero es que lo que se democratiza no es, o sea, no hay una universalización del contenido, sino es de la herramienta. Y Del entonces, uso. pues, por eso hablaba Sebastián al principio de esos grupos de memes para físicos o memetaleros o, bueno, o sea, Fundamentales. los nombres más divertidos del mundo. Pero Ahora, con la idea que él decía, hay algo interesante que pues aquí estamos conversando y uno podría pensar que de pronto la tradición oral y escrita de nuestra cultura, que por supuesto nuestra cultura es absolutamente visual, ¿no? Por una tradición cultural, digamos, católica, ¿no? Santos, íconos, toda esta vaina, pero de pronto lo que sí se está, digamos, totalizando, ¿no? Hay autores que llaman esa vuelta a la iconósfera, es eso, es que todo ahora es en lenguaje de imágenes. Y como nos hace falta de pronto el texto y las figuras retóricas, digamos, que propone lo textual, creemos que el meme no lo tiene. Para los que hacemos memes, por ejemplo, yo uso una estrategia y es tener 5 o 6 figuras retóricas típicas y guardar memes de esas figuras retóricas. Entonces, cuando uno tiene la tarea de por trabajo tener que hacer memes, pues usa herramientas como cuando uno sabía que, no, acá hay que hacer una metáfora, acá hay una analogía, aquí hay que hacer un símil, pues porque es lenguaje. No, puede ser. Eso aquí también, de nuevo, yo tampoco creo que a nosotros nos toque cuando pase como realmente se baje un poco, se decante esa velocidad o aprendamos a vivir en esa velocidad. De nuevo, hay como un anacronismo, un destiempo de raro. Bien, no sé, ¿usted tiene algo más que decir? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien? Claro, dime. Claro. Bueno, yo no trabajo con políticos, pero tienes razón, hay toda una forma de publicidad negra de que las famosas bodegas, que eso no solo se limita al lenguaje memético, sino que existe desde mucho antes. Pero digamos, yo trabajo con proyectos culturales, no pues por contenido, es como hacer, como, bueno, ¿cuántas piezas vas a hacer? O no sé, por guiones o... Pero por abajo no, eso le contratan a gente, pero eso más allá de tener que ver con lo creativo de crear memes, es formas de algoritmos para que la noticia te aparezca, para convencer, es más como control de la forma en que el diálogo digital se da. Aparecen. Sí, es como jugar con la... No, pues es estrategia de opinión pública, eso es como los mismos estrategas. Sin embargo, la memética también reacciona sola. No, no siempre, digamos, funciona más con el caso de las falsas noticias y todo lo que pasó con Cambridge Analytica y Ajá. todo lo que pasó con Facebook.
Pero la memética que responde, por ejemplo, el caso que das de Claudia López, generalmente sí es la gente produciéndolos, porque la política se volvió, siempre ha sido un meme, o sea, la religión es un meme, pero la política se volvió memética. Entonces sí, pues hay gente que se dedica a eso, pero más allá de eso creo que es que la gente reacciona ante la efervescencia, ¿no? Como responde, 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 pues porque lo que hablábamos ahora, la velocidad tampoco permite constatar. Claro, como el meme es humor, es muy fácil votar por ahí odio y por eso atacar políticos. Va a ser muy difícil que un político, por ejemplo, quiera limpiar su imagen a punta de memes. Es muy raro hacer memes sin utilizar cierta sátira, humor, ¿no? Uno en el banco solo usamos la herramienta de las palabras, que está de moda, obvio bobis, pero ya el meme siempre tiene su carga de sátira que también va contra las canillas. Yo, yo, yo creo que no hay instituciones que no, o sea, el Banco de la República en su sección cultural es muy flexible, porque más allá de eso no es politizada, porque tiene unos objetivos y unas misiones que tienen que ver con la cultura, o sea, todo está politizado, esto aquí no hablemos carreta, pero digamos que ahí se sale por los lados. Yo no sé, yo no veo un ministerio haciéndolo, ¿no? Además que si tú usas el chiste, así mismo te lo devuelven. O sea, en el banco obviamente la mierda pues se devolvía, la gente atacaba duro a las canillas, claro. No, banalizan esto, bueno, entonces si uno decide apostarle a este juego, tiene que entender que al usar esa herramienta, con esa misma herramienta, se le vienen de vuelta. Entonces, es creo que el juego, ¿no? Y creo que ahí es donde está lo interesante. Lo interesante de los memes para mí o del lenguaje memético es justamente que el chiste es la posibilidad infinita de la reapropiación o las capas, como lo decían allá, ¿no? De la reapropiación y la reapropiación y el cambio del signo y lo chistoso un meme, por ejemplo, es su reiteración. Como los memes de Julio Iglesias, a mí me encantan, yo no sé si a usted le gustan, yo no vi muchos en Caimpress, el de Julio, a mí me encantan porque son memes estacionales, o sea, llegan en julio y ya, y se acaba julio y se van. Y claro, pues hay gente que los detesta, que todos son bobos, pero a mí me parece un juego de lenguaje muy interesante, ¿no? Además, pues buscar las imágenes, todo eso tiene un trabajo, hay un oficio ahí. Creo que era eso. ¿Alguien más tiene una pregunta? Uy, 1, 2, 3. Sí. Claro, pero qué pena si quieres responder rápido. Pero es que lo democrático es la herramienta, porque hoy en día, por más que el acceso a teléfonos flecha o iPhone 19 o en el que vaya, realmente el uso de las herramientas digitales en cierta manera sí logra, digamos, una penetración más grande que otros medios. Y por otro lado, hacer memes como no requiere de un talento, o sea, de pronto un talento para el humor y eso, pero no requiere un talento del hacer, es democrático porque todos pueden coger imágenes y ponerle una palabra encima. Y yo creo que entiendo a dónde vas
con ese todo, como si uno hablara del todo, pero pues digamos que hablamos democráticamente donde funciona. La pandemia lo que hizo fue acelerar unos procesos de digitalización muy vastos, incluso en generaciones mayores, ¿sí? O sea, yo qué sé, mi suegro jamás en la vida se hubiera leído un libro en el celular o en digital, pero ni abate. Y le tocó, sí o sí, empezar a leer en digital porque había publicaciones que a principio de pandemia no se lanzaron, pues era como no hay papel, no se puede lanzar, vamos a lanzar en digital. Cuando lo compren y tengamos impreso el libro, se lo mandamos a la casa. Entonces, esas pequeñas cosas que parecen como insignificantes, sí tienen una repercusión en eso que de alguna manera llamamos democratización de esa herramienta. Pero pues claramente en la mitad del bichada, sin señal de internet, sin, pues ahí no aplica, ¿sí? Sí, de acuerdo. Sí, representación de... Sí, de acuerdo. Ok. ¿Quién más iba a preguntar algo? Tú. No, pues yo no, es que yo no estoy cercano a esas formas, pero yo creo que esos son gente muy tesa en informática que crea miles de perfiles y empiezan a posicionar, digamos, en los algoritmos tendencias. Yo me imagino, yo en mi fantasía, me imagino una finca de computadores por allá en la India, Sí, una granja, ¿no? Como lo vi alguna vez que sí lo hacían con la música. Y eran en serio, como si sembraran teléfonos celulares reproduciendo canciones. Y eso pues obviamente genera en el algoritmo de Spotify estas vainas que la canción traquee y quede de primero. Yo me imagino que es así, pero yo no lo conozco. Yo creo por ahora no, y yo no creo que trabaje con políticos jamás. Pues ju- espero que no. justo ahora, Ah, los K-popers. muy bueno, sí. Claro. Sí. Sí, no, eso es conocer eso es conocer la herramienta y utilizarla, que ahí es donde la brecha generacional, como tú dices, se daba, claro, pues todo es este fandom de K-pop, que eso es mucha gente poniéndose No, en la ya. tarea de simplemente hacer contenidos que dislocaran una tendencia que buscaba posicionar justamente a veces cosas que se iban de la mano de bodegas. Se cambia la noción de masa, pues es una masa digital. Sí, es un fenómeno bien interesante. Por eso, cuando hablamos ahora, yo creo que en unos años sí veremos organizaciones de masas
y bueno, yo no quiero ser así control de masas, pero sí así este tipo de movimientos que bloquean tendencias, bueno, no sé, ya me fui súper cyberpunk, pero sí, yo creo que sí. Alguien me iba a preguntar algo por acá, creo que ya nos estamos quedando sin tiempo, ¿no? En memes de internet, lo que yo no conozco es que no hay, digamos que en Colombia simplemente se empezaron a hacer adaptaciones de memes que existían todos los memes de internet nacen en un sitio que se llama 4chan, que es un sitio de foros y contiene cientos de Todo. miles de foros de internet. Entonces la gente empezó ahí a como utilizar y a utilizar imágenes y bueno, la cosa se dio. En Colombia simplemente eran esas adaptaciones de esos protomemes que eran como los de palitos, y se empezaron a crear, yo me acuerdo en Facebook, grupos ya como Baby Stacy Malibu, bueno, un montón de grupos, pero así es, no, ni idea, yo creo que será muy difícil identificarlo, a no ser que haya una arqueología digital más adelante que se haga esa labor o una historiografía digital. Pero yo creo que no es tan fácil de rastrear y que es una respuesta mucho más orgánica de como de las tendencias y de lo que se empieza a, dicho, lo que empieza la cultura establecida a fagocitar, por algún lado se empieza a filtrar. Y yo me acuerdo mucho de el fenómeno Instagram cuando empezó, que era como súper purista y entonces las fotos. fotos eran, no, y todo el mundo era como como hacer foodie con las fotos de las comidas y todo era como perfectico. Y esa fue fue la cuenta previa que teníamos antes de la de Cain Press, que se llamaba PSB 2600. Y lo que hacíamos era como tomar fotos como de la empanada, de la jichorra, o sea, como todo lo opuesto porque era muy mamón, como El look. esa homogenización de la imagen, pero que era como, oigan, pero o sea, aquí nadie come de verdad empanada ni se unta los dedos porque todo está impecable. Y, ajá, tal cual. Y yo creo que esa respuesta, digamos que empieza a fugarse por muchos lados. No es como una cosa lineal, como uno siempre piensa, digamos que erróneamente, como si fue el huevo, la gallina, que ya está Sí, como si probado. fuera un punto de quiebre ahí. Sino no, esos son, pues son, es bien espontáneo. ¿Alguien más? ¿Cuánto tiempo nos queda? No sé, ¿Nos quedan 20 minutos? 20 minutos, pero Huepucha, ¿cuánto llevamos hablando? dan Bueno, no, sigamos, no, más no. agüita. No es porque no queramos seguir hablando. Bueno, tú nos la cantas, ¿listo? ¿Quién por ahí levantaron la mano? Sí, agüita. Dinos. Y si le pueden bajar al aire.